Muy bien, pues muy buenas tardes a todos los papás de Kinder Albi. Una disculpa porque el jueves pasado no nos alcanzó el tiempo, se nos cortó el rollo y me quedé hablando y no pude concluir, ni siquiera darles un cierre por ahí y despedirme de ustedes. Después intentamos incorporarnos y ya no pudimos, ahí tuvimos complicaciones técnicas, pero nos habíamos quedado y retomando un poquito, nos quedamos en las recomendaciones para los padres de familia. ¿Sí? Y nos habíamos quedado exactamente en el de darle el tiempo necesario para realizar cada una de las tareas. De repente uno de los errores que cometemos con nuestros hijos es que vivimos en una vida tan aprisa y traemos unos tiempos tan diferentes a los de los niños que no les damos el tiempo que ese niño ocupa, que ya de por sí sabemos que está teniendo dificultades atencionales. No le estamos brindando el tiempo y el espacio que necesita para poder desarrollar sus actividades. Y queremos que lo haga en el tiempo de nosotros los adultos que vivimos en esos horarios tan extremos, y ese niño pues lamentablemente no puede con esos tiempos, con esos intervalos que le estamos dando. Entonces es muy importante darle el tiempo necesario para realizar cada una de esas tareas. Hacer algunos recesos regulares entre las asignaciones. Es muy importante que entre tarea y tarea que le estemos dando, asignarle un breve descanso. Que el niño no se sienta sobresaturado de actividades, porque volvemos a lo mismo. No se trata de mis tiempos, se trata de los tiempos de mi hijo, de los tiempos de mi niña. Entonces hay que darle también esos intervalos de descanso. Ya no pueden ser, obviamente no van a ser descansos de media hora, pueden ser 5 minutos, ve a tomar agua, ve, no sé, sale un ratito a que te dé el aire en el patio, ahora regresa, a ver, vamos a comernos una fruta, pero que entre cosa y cosa, que o actividad y actividad que va a hacer, haya un espacio de descanso. Encontrarse con encontrar en un deporte que nos gustara, que le guste a nuestro niño. También lo platicábamos la semana pasada, que a veces es algo bien complicado con ellos porque como son tan hiperactivos, tan inquietos, los papás a veces se dan por vencido muy fácilmente, lo llevan a una actividad y resulta que esa actividad pues no le gustó, el papá con aquel sacrificio ya pagó la membresía o pagó la inscripción, compró el uniforme para el taekwondo, ya hizo un gasto fuerte y resulta que al niño no le gustó. Yo les recomiendo que cuando encuentren una actividad extracurricular, sobre todo deportiva o artística en sus hijos, primero busquen uno que le dé la oportunidad de que el niño interactúe, a lo mejor por unas 2, 3 clases, una semana, por lo menos, para podernos dar cuenta o convencernos que el niño de verdad es apto o le agrada esa actividad. Si vemos que es muy complicado que eso suceda, bueno, pues también podemos evitar entonces hacer gastos mayores. Por ejemplo, en las escuelas de artes marciales, cada que hacen un examen o cambian de cinta, es un gasto. Bueno, yo les recomiendo, no inviertan en eso, tómenlo como que es una práctica donde nuestro niño va a desfogar su energía, su capacidad de acción, pero no voy a invertir ahorita en este momento en algo que a lo mejor no estoy segura o seguro de que mi hijo sea algo que en verdad le vaya a interesar. Le estamos fomentando el interés apenas, ¿de acuerdo? A tu hijo le va a beneficiar pasar tiempo en lugares naturales con extensas áreas verdes. Lamentablemente Mazatlán no tiene como que muchos parques, tenemos mucha playa, pero también con niños como ellos es muy peligroso andarlos llevando a la playa, porque a veces termina siendo una tarde o una mañana muy estresante estar con ellos en la playa, porque corren hacia el mar o se van corriendo hacia la alberca. No, no, no. Es la locura cuando andamos con ellos en esas condiciones, pero sí han habido algunos fraccionamientos, están diseñando áreas verdes para el esparcimiento de las familias. Bueno, quien tenga la oportunidad de poder buscar ese tipo de espacios para que su hijo las disfrute, corra al aire libre, sin peligros, pues adelante. Y quien no, pues hay que buscarlos. Quienes viven en el centro, hay algunas plazuelas, está la Sánchez Taboada, donde puede correr y correr y correr. No es, a lo mejor no es propiamente un área verde, pero sí es un lugar donde se puede entretener bastante. Llevarlo, nosotros contamos con un malecón que solamente el hecho de ver la playa es muy relajante. Bueno, cómprenle un patín del diablo, una bicicleta, un triciclo, y a llevarlo, algunos patines, claro, con el casco y las rodilleras, porque recuerden que son niños muy inquietos,
y buscar que nuestro hijo pues se distraiga, ¿verdad? Y disfrute. Si el lugar tiene áreas verdes es mucho mejor porque pues energéticamente también a este niño le ofrecemos un ambiente de purificación, de respiración natural, que también se da en el mar, ¿no? Pero el área verde siempre es como que más relajante para algunos y quienes no tengan esa facilidad de encontrar esos áreas verdes, esos parques o jardines, pues bueno, el malecón o las plazuelas que tengan cercanos a ustedes. Evitar que salte comidas. Estos niños regularmente son muy chiquiones luego para comer y a veces evitamos, para no pelear o discutir con ellos, no les damos esa comida. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a batallar mucho con ellos. Y estos niños por estar jugando o andar de inquietos también a veces prefieren no comer. Entonces hay que evitar a lo máximo que se salten las comidas, porque esto también los hace estar más acelerados. Ellos, debemos de cuidarles mucho su dieta. Es una dieta baja en azúcares, no es quitárselas por completo porque son niños y las necesitan, pero sí hay que controlárselas. Evitar todo lo negro, chocolates, Coca-Cola, cafeína, todo eso no es algo beneficioso para ellos, pero sobre todo hay que controlar que no se salte comidas, que coma mínimamente sus 3 comidas bien con sus proteínas, sus frutas, sus cereales, sus tortillitas, pero que no se salte ninguna comida. Ahora, yo quiero concluir el día de hoy porque hoy va a ser nuestro último encuentro del 2020. Vamos a arrancar un 2021 seguramente para todos ustedes con muchas buenas noticias. Muero de ganas de escucharlos el próximo enero, que me estén contando que les está yendo muy bien, que estas pláticas las están siendo muy útiles, que las están aplicando a su vida diaria y que sus vidas, después de todo este revuelo que hemos vivido en el 2020, en el 2021 se vaya reacomodando. Pero también yo quiero cerrar estas pláticas dando algunas recomendaciones para los docentes, para todos estos maestros que están tan interesados en apoyarlos a ustedes, los padres de familia de Kinder Albi. Bueno, aquí les tengo algunas noticias. Maestros, maestras, hay que mantener a estos alumnos sentados lejos de las ventanas y las puertas. Jamás se les ocurra ubicarlos cerca de esos distractores porque jamás los van a mantener concentrados y atentos. Es preferible alinear los pupitres en filas que tener mesas rectangulares o redondas. Con ellos es mejor tenerlos como que de manera individual. Si ya el aula está condicionada para que estén en mesitas redondas, pues tampoco vamos a reestructurar todo el aula para él. Pero a veces hay algunos papás que sí son muy accesibles, se pueden llevar un escritorio individual para tenerlo ahí sentado frente a mí, ¿sí? Y tenerlo alineado y de manera individual, porque él seguramente va a distraer a los demás niños. Algunos papás lo ven eso como algo discriminatorio porque no va a estar incluido, es por eso que se recomienda más que sean individuales, pero también parte de la educación, sobre todo en preescolar, se acostumbra mucho a trabajar en equipo y los niños tienen mesitas comunes. Si es así y es muy complicado para ustedes hacerlos trabajar con ellos de manera individual en sus escritorios individuales, bueno, traten de equilibrar esa mesita de trabajo en donde haya un inquieto y 3 muy tranquilos y entre esos 3 tranquilos uno que les sirva de guía y de consejero a nuestro niño en cuestión. Acortar los periodos de duración de tareas y lecciones. Hacer lecciones muy largas no nos va a ayudar para nada. Entonces hay que hacerlas más cortas, más precisas para que sean más dinámicas y atractivas para él. Mantener un área del salón de clases sin distractores visuales y regularmente ahí sentarlo a él. Sobre todo en preescolar, obviamente los estímulos visuales son muy importantes y es un aula muy, muy estimulante visualmente porque le tienen muchas pegatinas, le tienen muchos dibujitos, porque obviamente así es la educación, el niño es muy visual en esa etapa, pero tratar de en el espacio donde vamos a tener a estos niños, evitar que tengan todos estos distractores, porque se la va a querer llevar contando los números o arrancando el letrerito o rayoneándolo el primer descuido, entonces hay que evitar que tenga todas estas imágenes tan a la mano. Permitir que tenga tiempo suficiente para realizar cada actividad, así como los papás se les pide que le demos tiempo suficiente también a ellos. Ellos a lo mejor no lo van a realizar al mismo tiempo que el resto del aula, pero hay que darle ese tiempo extra. Y si vemos que de plano no le es suficiente, yo entiendo que ustedes como maestros tienen que cumplir con un programa de trabajo al día. Bueno, ya van a, es ahí cuando la comunicación con el padre de familia debe ser muy estrecha. Y es ahí donde le van a pedir a la mamá o al papá
que los apoyen porque no terminó su actividad y por no saturarlo y para poder avanzar con lo siguiente, pues se lleva esto para terminarlo en casa. Y ya la mamá le va a dar el tiempo extra que necesitaba él. Dar órdenes sencillas y concretas y una a la vez. Nada de dar muchas instrucciones porque el niño solamente va a escucharles una o ninguna. Entonces hay que ser muy concretos y sencillos al darle la indicación. Utiliza una voz suave para dar indicaciones. Si ustedes son impositivos, si ustedes como docentes gritan, esto va a alterar más el sistema nervioso de nuestro niño y nuestro niño se va a bloquear y no va a funcionar. Entonces hay que hacer una entonación de voz muy suave, precisa, pero al mismo tiempo de instrucción. ¿Sí? Tampoco voy a hablarle muy melosamente porque tiene que haber una diferencia muy clara entre la indicación, el regaño y entre el chiqueo o el halago, ¿no? Entonces hay que ser con una voz suave, pero de indicación, de instrucción muy clara. Antes de hacer una pregunta, hay que crear sus propios, hay que saber qué es lo que él piensa, ¿no? Hay que preguntarle, a ver, ¿tú qué crees de esto? Hay que darle la oportunidad de que él mismo recree lo que él está imaginando que quiere decir ese concepto que yo le voy a enseñar. Avisar que harás una pregunta acerca de lo que se te ha dicho en clase. Es muy importante a ellos, pues, tenerles como un proyecto, un plan, que ellos más o menos sepan qué es lo que sigue. Entonces, sí podemos con ellos, algunas maestras, por ejemplo, mandan su clase de la semana al padre de familia para que el papá sepa que la próxima semana van a ver las figuras geométricas. Entonces la mamá ya lo tiene en aviso al niño que esta semana van a trabajar con estas figuras geométricas, porque la mamá ya lo sabe, eso es trabajar en conjunto. Y además hay que hacerles preguntas muy claras de la clase que se le dio. O sea, yo ya te expliqué, ya sabes tú que esto es lo que vamos a trabajar, pero ahora te voy a preguntar exactamente y de manera muy precisa esto que vimos. Por ejemplo, ¿cuál era la figura que no tiene ningún lado, que es circular, que es redonda, ¿sí? Y entonces el niño puede hacer muy claro y también muy preciso y concreto al dar la respuesta y va a decir un círculo. Pero, en ocasiones mantener de pie cerca al alumno que se distrae fácilmente. Sí, tenerlo siempre cerquita de ustedes, lo más que puedan. Lo complicado a veces es que cuando son kinder pequeños o son grupos muy saturados, pues obviamente no va a haber solamente uno como población en ese salón. Y la maestra va a tener que tener al ratito a 5 alrededor, pues es muy complicado para ella. Es por eso que hay que tener mucho cuidado, maestros, directivos, para poder admitir a estos niños y por eso papás también tenemos que ser muy sinceros cuando inscribimos a nuestros hijos. Si ya traemos un diagnóstico, la sospecha de un diagnóstico, para que la maestra sepa cómo ubicarlo y dónde ubicarlo y le pueda brindar esa atención que necesita. Porque si al rato se va a saturar el grupo con 5 niños con alguna sospecha o con rasgos de personalidad de niños con trastorno de déficit de atención y hiperactividad, ¿se imaginan a esa maestra? Ahora, si a se le agregan que en el aula llegó un niño con autismo, o está otro niño con síndrome de Down, un niño con problemas de lenguaje, no, en realidad esto se vuelve un caos. Entonces sí hay que ser muy sinceros para poder que esta maestra pueda tener la opción de tenerlo cerca a la cantidad que puede tener cerca. Anotar en el pizarrón las tareas encomendadas. El niño es muy visual, es muy sensorial más bien, entonces hay que atacar todos sus sentidos y uno de ellos es la visual. Hay que tenerle muy claro, anotado, con imágenes, qué es lo que va a hacer y las tareas que se le van a encomendar. Usar música clásica, yo lo utilizo mucho aquí. Yo cuento con una escuelita de educación especial que en este ciclo escolar lamentablemente no pude activar, pero yo trabajo mucho así. Yo a los niños los tengo acostumbrados a la bienvenida, hacemos un poco de activación física y les pongo canciones muy movidas, de seguimiento de instrucciones regularmente, y ya que empieza la clase, ponemos ahí la música instrumental de fondo y vean cómo nos funciona. A esos niños los relaja bastante y los ayuda bastante a desarrollar también sus niveles de concentración y atención. Proveer un espacio tranquilo y silencioso en el salón para fomentar la concentración y comprensión de la lectura. En la dinámica del día con día en las clases, a veces es muy complejo que esto suceda. Los niños son muy inquietos, los niños siempre van a estar hablando, es raro un grupo que esté totalmente en silencio. De hecho, pues no estarían trabajando con niños si estuviera totalmente en silencio. Pero si yo ya sé que estoy trabajando el proceso de lectoescritura con ese niño de tercero de preescolar, entonces tengo que brindarle un tiempo, un espacio
en el cual yo me lo pueda llevar a aislarlo de todos esos ruidos para poder que él se concentre, atienda mis indicaciones y pueda aprender mejor ese proceso nuevo que le estoy enseñando. Utilizar actividades como la lluvia de ideas y animar al alumno a que anote sus ideas. Bueno, ellos están muy pequeñitos, pero nos funciona a veces con dibujos. Entonces hay que pedirles que, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Cómo podemos hacer esto? Y Juanito dice esto y la maestra lo escribe. Y Lupita dice lo otro y la maestra lo escribe. Y el niño también lo puede ir dibujando. Bueno, yo opino, maestra, que podemos hacer, o que esto es lo que significa esta tarea que estamos haciendo. Enseñarles estrategias de organización. Como les he venido manejando desde el día 1 de nuestra plática, la organización es algo primordial en un niño con trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Cosa que los papás me fallan bastante, mucho me fallan con eso. Entonces, maestras, hay que ser muy organizadas y si pueden compartirle su planeación al padre de familia para que el padre de familia también pueda predecir lo que va a ver y pueda equiparse con materiales especiales para reforzar esas clases en casa, adelante, es lo ideal, ¿verdad? Bueno, en realidad era lo que nos faltaba ya nada más de hablar de lo que es el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. El tema es muy amplio, podemos tardar muchas sesiones hablando de esto, muchos jueves, pero no quiero aburrirlos con el tema. En realidad me quise elegir lo que podría ser más importante, más práctico para ustedes como padres y como docentes, porque como les he venido diciendo, están en la etapa en la que la detección, la identificación de estos niños es primordial. Están en la etapa en la que están desarrollando su personalidad, no lo olviden. Y entonces podemos moldear bastante bien nuestras conductas, modificarlas y algunas hasta eliminarlas. Y enseñar al niño mejores técnicas de autocontrol y el niño las va a poder asimilar o asumir de manera más sencilla que si miran con un niño de quinto, sexto de primaria, pues que viene arrastrando toda una situación de trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Esto se complica muchísimo cuando el contexto es muy complicado. Cuando papá y mamá pelean bastante, discuten delante de él, gritan, hay golpes. Cuando papá viaja mucho y que es la autoridad de casa y resulta que no está muy presente, la mamá es muy débil y no hay quien sea la autoridad máxima de esa casa. Entonces, papás, en realidad no solamente es tener un diagnóstico, sino ver cómo yo acomodo todo el contexto que va a rodear a mi niño para poder lograr que esto sea armonioso para él, que él tenga una vida totalmente controlada o lo más controlada posible para evitar que sus conductas cada día sean más disruptivas y terminemos siendo un niño que ninguna escuela no lo quiera recibir, un niño que ningún amiguito quiera jugar con él, el típico nieto que la abuelita no quiere cuidar, el típico sobrino que la tía no quiere recibir. ¿Por qué? Porque es un remolino, porque llega quebrando, peleando, arrastrando. Bueno, olvídense, son un caos estos pobres niños. Y como yo les he comentado, lo que más me preocupa a mí como terapeuta es su autoestima, ¿sí? Esa autoimagen que ese niño va generando en sí mismo por todas las críticas y los comentarios que recibe de las personas más allegadas a él, llámese abuelitos, tíos o los mismos padres inclusive. ¿Por qué? Porque como no se comporta en ningún lado, la misma mamá lo expresa. Yo no salgo ni a la esquina con él, porque olvídense, es horroroso. Traerlo en la calle, el otro día se me cruzó, casi me atropella un camión, entonces prefiero no salir. Imagínense eso, estarlo escuchando todos los días. O no tengo quien me lo cuide. Tengo mucho que no salimos, mi esposo y yo, porque no tengo quien se quede con él. Se lo quiero dejar a mi mamá y mi mamá le pone las cruces. Mi hermana no quiere que se lo deje porque se pelea mucho con mi sobrino. Imagínense eso, estarlo todos los días escuchando. Es mucho lo que ustedes pueden evitar en sus hijos si los atienden de manera oportuna, adecuada y encuentran a las personas obviamente indicadas que tengan la formación académica y la experiencia para poderlos auxiliar. La atención de ustedes como padres es muy importante. De hecho, los padres de familia tienen que también buscar ayuda profesional. No es sencillo aceptar primero que tengo un hijo con estas dificultades. No es sencillo tampoco lidiar con una sociedad que a veces es muy castrante, muy incomprensiva y que lejos de ayudar entorpece la formación de mi hijo. Entonces tengo que tener todas las herramientas y hay que tener constantes asesorías con los terapeutas de sus hijos para poder saber cómo guiarlo, cómo ayudarlo y qué hacer con él en casos así tan extremos, ¿no? Hay niños que solamente tienen, como lo platicaba al inicio, el déficit de atención, que no tienen problemas de hiperactividad. Para ellos es más difícil ser diagnosticados, detectados a tiempo. ¿Por qué? Porque como son tan tranquilos, no da lata en el salón,
pues no llama la atención, pero solamente nos estamos dando cuenta como maestro o maestra que no está leyendo a tiempo, que se le está dificultando terminar sus tareas en tiempo y forma, que la lectoescritura es hora que no la adquiere como el resto del grupo, y es un indicador, uno de los primero que tendríamos que indicar es que el niño está teniendo, o descartar que tiene problemas de atención y descartar que en realidad sea esta una de las dificultades por las cuales nuestro niño no está aprendiendo como el resto de su grupo, ¿no? O el resto de los niños de su edad. Papás, sé que ya estamos en la recta final, sé que ya estamos muy cansados, que ha sido unos meses muy complicados, 9 meses, 8 o 9 meses, en la que le hemos hecho de maestros, de padres de familia, de director, de todo en la casa, donde la cocina se convirtió en escuelita, el comedor, la recámara. Les queremos agradecer en nombre de todo el kinder y en nombre de todas las maestras su apoyo. Les queremos agradecer su fidelidad, su confianza. La maestra Betty preocupada, ocupándose de ver de qué manera les da algunos recursos extras para poderlos apoyar en esta pues loable labor que están teniendo en casa y a la vez complicada, porque ninguno, o sea, la mayoría no son maestros, la mayoría se dedican a todo menos a formar o enseñar a un niño, y ahora les está tocando enseñar o reforzar los conocimientos de ser los maestros de sus propios hijos, en el mismo contexto de la casa. Esto ha sido muy complicado, pero en verdad estamos muy orgullosos de ustedes y muy agradecidos. Espero que de verdad todas estas pláticas que hemos tenido los jueves a la 1 de la tarde y quienes las han podido seguir viendo a través de la página de YouTube del colegio, les hayan sido útiles. Tenemos muchas ganas de escuchar sus comentarios, tenemos muchas ganas de saber qué piensan y de también saber qué otros temas les interesan para poderlos preparar para el próximo, pues, el próximo segmento del ciclo escolar venidero, ¿verdad? Que todavía no se esclarece muy bien cómo lo vamos a tomar, pero espero que de verdad se puedan contactar con nosotros, con la maestra Betty, con la maestra Rebeca, con quienes ustedes tengan mayor contacto y le puedan informar de qué les gustaría que yo les preparara su tema, porque estoy muy interesada en apoyarlos, estoy muy interesada en escucharlos también, en saber qué piensan y en poder darles un tema que sea pues de su interés y de su necesidad, ¿sí? Por el día de hoy aquí nos quedamos, esperando que sea muy funcional todo lo platicado y deseándoles lo mejor para este 2021 que está por iniciar. Muchísimas gracias a todos. Hoy fue muy breve porque en realidad nos faltaba muy poquito del tema y nos vemos, si Dios quiere, la próxima aventura aquí en el 2021, enero del 2021. Muchísimas gracias.